Paz, vida y salud. Les deseamos buen día. Que las bendiciones de Jesucristo sean con ustedes. Quiero presentar este video que estamos iniciando por este canal y agradezco su sintonía, que esté viéndonos en esta hora. Esperamos que esté con nosotros hasta el final, que pueda ser de bendición y si puede, que se suscriba, que comparta, que comente sobre este video. Así que soy Pastor Isaac, soy evangelista o ministerio del Evangelio por vocación y soy educador por profesión secular. Quiero también compartir con ustedes, ¿verdad? Para que me identifiquen. Hemos escogido este dibujo que está aquí a mi espalda como logo y es una obra de arte de una miembro de la iglesia que Dios nos permite pastorear. Y siempre asociamos, ¿verdad?, estas imágenes con Jesús. Y para no meterme en problemas de royalties o de propiedad, pues esta es una interpretación original, aunque sabemos que en verdad no hay un retrato, un dibujo auténtico del rostro de Jesús, lo que la mayoría de la gente conoce como el rostro de Jesús. Usted sabe, fue pintado por un pintor italiano, Leonardo da Vinci, pintado más o menos entre el año 1495 a 1498, la Santa Cena. De ahí se toma la imagen que ahora se conoce como Jesús. Y también Dios nos ha permitido ir a diferentes partes del mundo. Hemos ministrado en Sudamérica, en Bolivia, en Centroamérica, en El Salvador, en muchos estados de México y también en África, en Guinea Ecuatorial, de donde es mi esposa. Y este es un regalo de ella, esta camisa es africana y me gusta usarla por sus colores, ¿verdad?, bastante vivos. Muy bien. Nuestra intención en este canal es exponer la vida de Jesús y nuestra base, nuestro documento principal, porque creemos que en verdad la Biblia es el único libro autorizado sobre la vida de Jesús. Creemos que la Biblia es de inspiración divina y si bien ocuparemos algunos comentarios o otras informaciones seculares, nuestra base es la palabra de Dios. Esperamos que sea de beneficio para usted, que pueda conocer más. Mismo Jesús dijo que las Escrituras dan testimonio de Él. Nuestra intención es presentar la vida de Jesús en forma cronológica, desde su nacimiento, su ministerio, su pasión y su resurrección. Gracias una vez más por estar con nosotros y le invitamos a que nos suscriba, que nos comente, que comparta, pues queremos saber más sobre esto. ¿Por qué es que he sentido la necesidad de compartir con ustedes? Gracias a Dios hemos ministrado en diferentes lugares, como ya lo dije, y también aquí en Estados Unidos. Me llamaron para ser un chaplain o ministro voluntario en la correccional de alta seguridad federal y ministramos ahí 7 años. Uno de los incidentes que en verdad tocó mi corazón es cuando uno de los ahí presentes sirviendo su sentencia en la cárcel, casi llorando, me decía: gracias, papá, por compartir esto. Y le dije: no, en el Evangelio ya no hay padres. La Biblia dice que solo llamemos Padre a nuestro Padre Celestial. Y no, dijo él, no en ese sentido, dijo, sino en el sentido natural. Dice, porque yo no tuve un padre y la exposición de la palabra de Dios, sus explicaciones me ayudan mucho, de tal forma que yo siento ahora que si alguien me hubiese hablado como usted nos habla aquí,
yo no estuviera en este lugar. Entonces yo respondí y le dije, pues gracias, es un gran honor que me consideres en tal forma. También en Bolivia, como usted conoce, la educación secular es bastante baja. El promedio de educación es el segundo año de primaria. Y también a veces el lenguaje bíblico, especialmente aquellos que quieren usar palabras autóctonas del lenguaje en que fue escrito, pues son difíciles de entender. De esta razón, mi propósito es presentar la vida de Jesús, su misterio, en un lenguaje sencillo, lo más claro posible, sin adentrarnos en etimologías o palabras extranjeras, sino solamente el español. Así pues, como hemos dicho, vamos a hacerlo en una forma cronológica, pero por eso es importante que si usted se suscribe y tienen alguna inquietud de conocer algo específicamente de la vida de Jesús, que lo comente, y si hay más de 2 o 3 sobre este mismo tema, estoy dispuesto a alternar un poco el orden para satisfacer esta curiosidad o necesidad de conocer tal asunto. Esta mañana estaremos hablando pues desde el nacimiento de Jesús. Anuncio del nacimiento de Jesús. Según el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, del verso 26 en adelante. En el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Cuando entró a donde ella estaba, dijo: «Te saludo, muy favorecida, el Señor está contigo». Pero ella se turbó por sus palabras y se preguntaba qué clase de salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Y aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin». Entonces María dijo al ángel: «¿Cómo será esto? Porque yo no conozco varón». Respondió el ángel y le dijo: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí también tu parienta Elizabeth ha concebido un hijo en su vejez. Este es el sexto mes para ella, que era llamada estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios». Entonces María dijo: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra», y el ángel se fue de ella. Muy bien, aquí en Lucas encontramos, ¿verdad?, el anuncio a María de que concebirá un hijo. A eso es importante recalcar, ¿verdad?, que ya estaba comprometida, decimos comúnmente, o desposada. Y para esto tenemos que aclarar, ¿verdad?, en la cultura judía, cuando alguien estaba comprometida era tan importante, tan severo el compromiso, que no podía ni siquiera ver, menos embarazarse de otro hombre, pues sería apedreada a muerte. Entonces, veremos más adelante lo que pasa con José. Por eso aquí ella dice: «¿Cómo será esto? Pues no conozco varón». El ángel le aclara que será por obra del Espíritu Santo y concebirá, ¿verdad?, del Espíritu Santo, por decir así, por poder del Espíritu Santo, este ser que le llama santo. Y nosotros creemos, en verdad, que Jesús es el único santísimo o santo ser que ha habido en esta tierra.
Esto tiene que ver, como ya veremos más adelante, sobre su ministerio de redención. También aquí se le aclara a María que Dios ha hecho una obra maravillosa en su parienta Elizabeth, que ya estaba en grande edad y también había dado, ¿verdad?, Dios un hijo que sería Juan el Bautista. Muy bien, vamos a ver el Evangelio de San Mateo, que nos relata sobre el nacimiento de Jesús. Leemos pues en el Evangelio según San Mateo capítulo 1, verso 18 en adelante. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba desposada con José, y antes de que se unieran se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería difamarla, se preguntó dejarla secretamente. Mientras él pensaba en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que habló el Señor por medio del profeta, diciendo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la concibió hasta que ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Jesús. Amén. Palabra del Señor. Muy bien. También en este momento quiero compartir con ustedes que nosotros estamos dispuestos e interesados en exponer la Biblia sin ninguna influencia religiosa, por decir así, o denominacional de ninguna especie, sino solamente tal como la palabra lo dice. Para algunos tal vez será sorpresa encontrar alguna información que compartiremos, como la siguiente. Primero, aquí se nos menciona que María se iba a unir en comunión o actividad matrimonial con José, porque dice aquí: María estaba desposada con José antes que se unieran, o sea, que consumaran el matrimonio. Entonces, como ya hemos dicho, en la cultura judía entendemos que en esos tiempos era demasiado estricto, y cuando José se dio cuenta, ¿verdad?, que el estómago, por decir así, o el vientre de María estaba demasiado grande, dijo: ¿qué pasó? Aquí no soy yo el que soy creador o procreador de esto. Entonces, si él la acusaba de adulterio, la pena era de muerte. Si él aceptaba que había tenido relación con ella, también era fornicación. Él se encontró pues en una situación bastante difícil y pensó que lo mejor que sería para María, ¿verdad?, es él desaparecer, y tal vez así la gente pensaría que él fue el que cometió este pecado y no llevarla a la muerte. Así pues, entonces, Dios, conociendo sus pensamientos, porque Dios conoce los pensamientos del hombre aún, aunque no los habla o los diga, vemos que aquí el ángel se le aparece y les dice: José, hijo de David. ¿Por qué dice José, hijo de David? Y por qué también en el otro pasaje habla que María era de la casa de David. Las profecías del Mesías declaraban exactamente de qué familia iba a venir. También declaraba en qué ciudad iba a nacer. Los conocedores nos dicen, y lo creo así, que la vida y ministerio de Jesús realizó o
puso en prueba más de 600 profecías cumplidas. Entonces, esta es una de ellas, que tenía que ser hijo de David. Ahora le dice, no temas, o sea, no tengas por qué actuar de una forma errónea, porque lo que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo. De acuerdo a la palabra de Dios, Jesús es un ser santo porque no fue creado por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. También, de aquí en adelante, cuando hablemos de la divinidad del Hijo de Dios, se ocupa la palabra ungido en español, Cristo en latino, Christus, y Mesías en hebreo. Entonces, Mesías, Cristo, el ungido es la misma palabra en diferentes idiomas. Entonces, creemos, de acuerdo a la palabra de Dios, que este ser fue engendrado por el Espíritu Santo. Y el mismo ángel le dijo a María qué nombre debería de llevar. Jesús es una españolización de la palabra Yeshua, que en sus orígenes quiere decir Jehová salva, o también se traduce como el Salvador. Jesús pues es el Salvador. Aquí dice, Él dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús declaró que Él vino a lo suyo. El pueblo de Israel, ¿verdad?, lo había apartado Dios para sí. El problema fue que el pueblo de Israel pensó que eran ellos los únicos dignos de la comunión con el Dios eterno. No es la intención, nunca fue la intención. Desde el anuncio a Abraham, se le dice a Abraham, serás bendición a las naciones. No dice a una nación, a las naciones. Pues de acuerdo a la palabra de Dios, todos somos criaturas de Dios, sin importar raza, color o estado social. Y por eso también a propósito escojo esto, ¿verdad?, porque nosotros creemos que Dios ama a todo el mundo, tal como Jesús lo dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice a una raza, a un color, al mundo, es decir, la raza humana. Entonces aquí dice, salvará a su pueblo. Ahora, como vemos la historia de Jesús, ¿verdad?, su mismo pueblo lo rechazó. Hasta la fecha, muchos judíos solamente creen que Yeshua de Nazaret, como le llaman ellos, era un impostor. Algunos le dan un poco más valor, le dicen que fue un profeta. Pero algunos también, pocos, sí reciben a Yeshua, si me permite decir así, por la etimología judía, o Jesús de Nazaret, como el Mesías. Nosotros creemos que Él es el Mesías. Y todo esto dice aquí, el ángel le dijo a José ahora, porque el primer relato que vimos era el ángel hablando a María. Ahora estamos viendo el relato de el ángel con José. Le dice, para que se cumpliese la palabra o para que se cumpliese la profecía. Este pasaje que cita aquí se encuentra en el profeta Isaías. Y allá también se anuncia los nombres que llevaría. Se le dice príncipe de paz, admirable, Dios eterno, Emmanuel. Y Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió, es decir, hizo la ceremonia, se casó con su mujer, pero aclara el escritor, pero no la conoció, no tuvo relaciones con ella hasta que dio a luz su primer hijo. Podemos entonces, de acuerdo a la palabra, las escrituras nos revelan también que entre ellos los hermanos o medios hermanos de Jesús son Jacobo y Judas, no el Iscariote, sino el hijo de María y José. Veremos más adelante. Bien, esta es la primera parte
nuestra primera grabación y estamos comentando pues sobre el nacimiento de Jesús, no el nacimiento, insisto, de Cristo, porque el Hijo de Dios es eterno. El Hijo del Hombre, vamos a decir así, nace en el vientre de María, que como hemos visto se le puso por nombre Jesús en español, ¿verdad? Entonces, hablando sobre la eternidad del Hijo de Dios, el Evangelio de San Juan nos aclara este punto, porque es un error también decir que María es madre de Dios. María, o la Virgen María, no es madre de Dios. Si Dios tuviese madre, pues deja de ser Dios, deja de ser eterno. María es la madre de Jesús. Sobre el Hijo de Dios, o Cristo, este escritor del Evangelio según San Juan y también apóstol, nos dice en su primer capítulo, verso 1, en el principio era la palabra, en otras versiones se dice el verbo, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Entonces, en el principio era Cristo, Cristo es la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios mandó a su Hijo, ahora nos habla por su Hijo, y era con Dios por la eternidad. Por si acaso dudamos o no lo entendemos, dice aquí, ella, ¿quién es ella? La palabra. Era en el principio con Dios. Dios no tiene principio ni final. Dios es eterno, es el creador de todo lo visible e invisible. Y continúa, todas las cosas fueron hechas por medio de ella, es decir, la palabra, es decir, Cristo. Y sin ella no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. Entonces vemos que el creador, vamos a decir, la mano de Dios, es precisamente el Hijo, ¿verdad? Como cuando un padre tiene un hijo que es muy cooperativo, muy ayudador en la casa, ¿verdad? Pues no deja que su padre, especialmente si está como yo y avanzado de años, haga trabajos muy grandes, sino él los hace de acuerdo a la voluntad de su padre. Dice entonces el apóstol Juan, en ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, Cristo es la luz de los hombres. La vida o la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Bien, Jesús vino pues a vencer las fuerzas del mal, a vencer las tinieblas, a darnos luz, y nuestro saludo siempre será, ¿verdad?, que tenga usted paz, vida y salud. Hasta pronto, se despide el pastor Isaac. Esperamos verle en la siguiente semana, nuestra siguiente transmisión. Entre tanto, por favor, comparta, comente y suscríbase para poder llevar adelante este canal. La paz de Cristo sea con usted.